Muy buenas tardes, mi nombre es Andreina Lara Vargas. Y mi nombre es Jesús David Vargas Arias. A continuación, vamos a hacer la exposición sobre el proyecto 1.0 de Matrix, que básicamente consiste en hacer la interfaz gráfica por medio de Allegro con Matrix. A continuación, se va a explicar el código. Bueno, en primera instancia, lo que se hace son incluir las librerías, tanto las de C++ como las de Allegro. Después se declara un nombre de espacios estándar. Posteriormente, las variables globales y los fotogramas por segundo o las imágenes por segundo. Ok, se crea un struct con sus respectivos componentes y es importante destacar que este struct cuenta con un puntero. ¿Por qué un puntero? Porque se va a manejar por medio de lista dinámica, el proyecto. Luego están la declaración de todas las variables globales, las cuales posteriormente se van a utilizar cuando se guarda las mismas en un archivo, porque van a llevar un conteo de los datos generales del programa mientras esté en ejecución. Posteriormente están los elementos de Allegro que se utilizarán para el desarrollo de Matrix, los cuales son Allegro Display, que tiene que ver con la pantalla, que es una de las características principales de Allegro, que permite que se vea una pantalla a la hora de ejecutar el código. También está la parte de fuente y de sonido, que tiene que ver con que la función de la canción, que se puede reproducir sonidos en el programa. Luego están las funciones que permiten que haya caracteres aleatorios, que las hileras funcionen por medio de caracteres aleatorios. Posteriormente está la función randomY, que básicamente es lo que permite es que la posición de la Y se genere por medio de un random, o sea que se obtenga una posición al azar. Luego está la parte de las funciones de las agrupaciones de hileras. Entonces tenemos el inicializar el extract. ¿Qué es inicializar el extract? Básicamente por medio de este se define el tamaño de la hilera. Entonces se van definiendo cada uno de los subíndices con un espacio vacío. Es importante destacar que para este punto no se han asignado los caracteres, pero ya se asignó el tamaño como el espacio de la hilera. Entonces básicamente lo que se está haciendo es una declaración, no una inicialización, por decirlo así, metafóricamente hablando. Después está la función desplazar, que básicamente esto permite cuando se está ejecutando el programa, después se logra apreciar mejor para el usuario por medio de diferencias de colores, que un extract pasa a ser, toma el valor del anterior. Entonces se queda una especie de huella. ¿Cómo se hace eso? Por medio de que cada extract toma el anterior, el 7 se convierte en 6, el 6 en 5 y así sucesivamente. Luego tenemos lo que es que se declara una variable global, que es un arreglo global. Dicho arreglo global tiene una dimensión de 1. Y luego está la función dibujar. Dicha función recibe por parámetro por valor el arreglo global que se acaba de declarar y las hileras por parámetro por referencia. ¿Por qué por referencia? Porque van a ser editadas. Ok, el sub-0 de ese arreglo global se va a igualar a la lista subextract en el subíndice 0, subíndice 1, subíndice 3 y así sucesivamente. Entonces, básicamente, acá se le está asignando un carácter al azar y se va a dibujar la fuente, el color y la posición del carácter. Esto es la lógica general del programa. Después se hace el contador de caracteres, se aumenta porque es la variable global que lleva la cantidad de caracteres que se ejecutan en el programa. Luego tenemos el All Field Display, que básicamente imprime en el monitor los cambios hechos en el back buffer, que es lo que se ve al final de la pantalla. Luego se invoca a la función desplazar y por último tenemos la parte del extract sub-0 que se iguala al carácter sub-0 que básicamente se asigna un carácter random. Luego tenemos las funciones de la lista enlazada matrix, que esta función es inicializar la lista, se recibe la lista por parámetro por referencia y se iguala a null. Después tenemos el destruir hileras, que como lo dice la función, lo que hace es destruir las hileras, por ende también se recibe por referencia para poder ser editable. Y por último tenemos posteriormente la parte de la función crear hileras. Ok, es importante destacar que esta función recibe 3 parámetros, los cuales 2 son por valor y 1 es por referencia. Las variables
El parámetro I que recibe por parámetro por valor, básicamente lo que almacena es la posición de la hilera en el eje X. Y la variable I lo que hace es que no permite que dos hileras se impriman juntas. Y también se recibe hilera matrix por referencia para poder ser editada. Luego tenemos agregar al final. Agregar al final recibe dos hileras y los dos son por referencia para poder ser editables. ¿Por qué se reciben las dos, la colección dinámica dos veces? Básicamente es porque agregar al final se lo pongo auxiliar, entonces para que los valores no se pierdan, se generan copias y de esta manera se puede agregar al final. Luego se tiene la parte de dibujar hileras. Dibujar hileras igual se recibe la lista dinámica por referencia y también recibe por parámetro por valor el arreglo que se declaró en un inicio, arreglo global, lo recibe por valor y esto lo que hace es permite que se dibujen las hileras. Un punto importante a destacar es en la parte donde outs, la flechita y es igual a outs y más 20 y eso después hay un if que en el momento que esa y sea mayor o igual a 740 se convierte la y igual a 10. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre para que los márgenes de la impresión sean hechos únicamente en el tamaño del display. Luego se tiene la parte de crear archivo, que básicamente recibe todas las variables globales que en principio se declararon para poder imprimir los datos y llevar todas las estadísticas del programa. A continuación, mi compañero va a explicar el main, que es el programa principal del programa. Muchas gracias, Andreina. Bueno, como mi compañera acaba de explicar, voy a explicar todo lo que sucede dentro del main, que básicamente es la ejecución del código, debido a que el main es la función principal. Primero que todo, se hace una condición de retorno al -1 si es que la carga de Allegro no funciona. ¿Qué quiere decir que la carga de Allegro? De que todos los elementos, las bibliotecas o si el sistema operativo no está, todo lo que sea referente a Allegro. Si nada de eso está, se retorna -1 y por tanto la ejecución del código no funciona. Si no resulta ser el caso y todo está correcto, pues lo primero que se hace es que se inicializan en cero todas las estadísticas para de esa forma llevar el conteo. Luego se crea un display o una pantalla autoajustable en la cual la pantalla va a estar mostrada en una posición y va a tener el título de Matrix. Si la pantalla no está inicializada correctamente, pues también se retorna -1. Luego se obtienen todas las funcionalidades de la fuente y de los audios. De la fuente se carga un archivo georgia.ttf y de tamaño 16 para los caracteres. Y para el audio se está cargando una muestra de sonido llamada stock.ogg y se crea una instancia de sonido a partir de son instance para las funcionalidades, donde la más importante que se va a ejecutar es el modo de Allegro Play Mode Loop, que se va a encargar de generar un bucle infinito en el cual si la canción termina, vuelve a comenzar para estar funcionando dentro del simulador. Y se convierte al mixer que viene por default en la computadora para que se ejecute la música correctamente. Luego se obtiene todas las funcionalidades del teclado. Esas funcionalidades es instalar el teclado y también crear un nuevo elemento que recibe el estado del teclado, cuáles teclas se están presionando o si no se están presionando. Luego se crea el primer timer, que va a tener una velocidad de 6 fotogramas de los 30 fotogramas. Y también se crea la cola de eventos, donde los registros de eventos que va a tener van a provenir o del timer o del teclado de la computadora. Y luego inicia la ejecución de la canción por medio del Outplay Sample Instance. Luego se inicializa el timer, que va a estar listo para todos los eventos referentes a él. Como ya todos los elementos de Allegro ya los tenemos cargados, pues se inicializa a dos variables referentes de lista dinámica hileras, los cuales son la matrix y n hilera. Matrix va a ser la lista dinámica general,
mientras que en hilera va a recibir todas las nuevas hileras para la lista de matrix. Después se declara un contador de hileras y luego se crea un ciclo while en donde su funcionalidad es crear las nuevas hileras y agregarlas a la colección invocando la función crear hilera y agregar final. Esto lo hace de forma automática y siempre va a crear una cantidad de hileras que se ajusta al display de la pantalla y se genera un conteo de cuántas pistas se llevó en la creación de las hileras. Luego se utiliza dos variables de tiempo, inicio y fin, donde inicio para de dejar el conteo para que fin se encargue de llevar el conteo. A partir de aquí es donde se inicia la ejecución del simulador por completo, en donde vamos a ver todas las acciones que ocurren por medio de una variable booleana llamada hecho, donde mientras hecho es igual a true, se crea los eventos que van a suceder. Entonces la cola de eventos va a estar esperando todos los eventos que suceden dentro del programa y solo va a recibir de dos tipos, del teclado o del timer. Si es del teclado y la tecla que se presiona es la tecla Escape, pues se rompe el simulador y el ciclo del while debido a que hecho se pasa a falso. Mientras que el timer declara que si los eventos es del primer timer, pues se limpia toda la pantalla de color negro y se comienza el dibujo de las hileras junto con sus caracteres random. Luego, en el momento que se rompa este while y pare el simulador, pues fin va a dejar de llevar el tiempo y la variable de control de tiempo de estadística va a ser igual a la diferencia de tiempo que hay de fin menos inicio. Luego todos los elementos, como ya fueron utilizados en el simulador, se liberan en la memoria, por lo tanto se destruyen. Y también es importante liberar en memoria todas las hileras que fueron solicitadas. Por lo tanto, esto se hace por medio de la función de destruir hileras de Matrix. Por último, en el display de la consola se imprimen todas las estadísticas que fueron usadas para el código, que son la cantidad de pistas, los grupos de hileras caídas, la cantidad de caracteres impresos y el tiempo. Y se guardan estos datos en un archivo invocando la función de crear archivo. También se hace una pausa en el sistema para poder reproducir y observar todas esas estadísticas. Debido a que en el momento que se continúe con el archivo, se retorna 0 en el main y por lo tanto se cierra el código. A continuación, voy a reproducir el código para que ustedes vean cómo perfectamente está funcionando. Como se puede observar, el código está funcionando perfectamente y se están enseñando todas las hileras. Para salir del código se presionó la tecla Escape y luego se enseñan los datos de las estadísticas en el display de la consola. Luego, al presionar cualquier otra tecla, el código ya termina. Si nos Sí, vamos es al archivo, importante destacar que para el archivo impreso se encuentra un bloc de notas. Este archivo se encuentra en la carpeta Geometry Word y se denomina datos matrix. Entonces, el compañero lo puede abrir. Ok. Es importante destacar que en caso de que el archivo no exista, automáticamente el programa lo crea. Y si ya existe, los datos se van almacenando ahí sucesivamente. No sé si el compañero puede volver a imprimir el código para que se muestren los nuevos datos, cómo se guardan. voy.
pueden observar, aquí está el nodo. Ahora los datos son distintos. Y luego, aquí se puede ver los datos aquí. De hecho, voy a abrir la consola y pueden ver la comparación. Los datos son los mismos. Entonces, básicamente, este sería nuestro proyecto de Matrix 1.0. También es importante detallar que dentro del Geometry Board se encuentra el archivo de texto Georgia y la canción Stone, que es la que estamos utilizando. Como dijo mi compañera, esto sería todo nuestro proyecto. Así que muchas gracias, profesor, y también todo aquel que también está viendo este video. Muchas gracias.